Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para mí el acompañarles en este tiempo de meditación de la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarle para que dispongamos nuestro espíritu, para que dispongamos nuestra mente para escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo estoy muy agradecido con el Señor por todas sus maravillas y las misericordias que Dios ha manifestado a través de estos días. Así es que yo quiero invitarle para que busquen su Biblia, el pasaje de Romanos capítulo 8, y vamos a leer del verso número 1 al verso número 4. Romanos capítulo 8, del verso 1 al 4. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu de vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Yo les invito para que rápidamente podamos orar y pidamos la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias por tu palabra, Señor, por la Biblia, que es poderosa, Señor, para bendecir nuestras vidas, pero también llegar hasta los tuétanos. Padre, te pedimos que en esta hora, Señor, tu palabra hable a nuestro corazón, a nuestra mente, y que las palabras que yo pueda usar, Padre, para bendecir a tu iglesia, sean una bendición muy especial, que podamos terminar este tiempo motivados, bendecidos, pero sobre todo gozándonos del Dios poderoso en el cual hemos creído. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, es impresionante la historia del salmón, la vida del salmón, la vida de este pez que nace en los ríos fríos y que después baja a las profundidades de los océanos, pero tiempo después, cuando llega a cierta madurez, tiene que regresar a esos ríos de agua fría. Ahora, es impresionante cómo el salmón puede nadar contracorriente y dar uno de los esfuerzos más extraordinarios que le lleve a completar su ciclo de vida. Así es que si usted no ha escuchado hablar del salmón, yo le invito para que lo investigue un poquito y pueda darse cuenta de las maravillas que Dios ha hecho y cómo Dios nos ilustra la vida a través de la naturaleza. Este salmón, pues, podríamos decir que tiene una vida plena, porque completa un ciclo de vida y porque con todos sus esfuerzos llega a la meta final. Pero déjeme decirle una cosa: la vida cristiana no sucede de la misma manera. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene más que un ciclo de vida. Tenemos un propósito que trasciende aún la misma muerte y que nos llevará hasta la eternidad con nuestro Dios. Es por eso que mientras vivimos en esta tierra, en un tiempo de confusión, de pandemia, de muerte, de desinformación, para algunos de mucha angustia y temor, el Señor nos invita y nos desafía a nosotros que podamos vivir una vida plena. Si hay algo, amada iglesia, que va a impactar el corazón de esta generación y el corazón de este mundo, es que los cristianos podamos manifestar la vivencia real de una vida plena, de una vida maravillosa. Quizás para muchas personas el tener una vida plena significa terminar una carrera universitaria y acabar con 5 maestrías y tener una casa de lujo y muchos coches y dinero. Pero déjeme decirle que esto es importante, pero no es el secreto de una vida plena. Yo creo que la vida plena se disfruta cuando nosotros podemos conocer y tener a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas.
Pero yendo un poco más allá, yo creo que la vida plena se disfruta, se manifiesta, se comparte cuando usted y yo nos damos la oportunidad de vivir una vida en plenitud, a tal grado que la gente lo pueda vivir. Para poder entender un poquito más el asunto de una vida plena, porque quizás muchas personas podrían decir, ¿cómo poder vivir una vida plena en medio de tantos problemas y en medio de tanta confusión? Pero hay dos personajes en la historia que a mí en lo personal me bendicen mucho. Y uno de ellos es Daniel, un chico que fue arrancado de su parentela, un chico que fue llevado a otro lugar al cual él no pertenecía. Y cuando se enfrenta a esta nueva visión, la gente que estaba ahí, los habitantes de ese pueblo, lo invitaban a ser uno más de ellos. Pero sabe una cosa, es impresionante cómo Daniel en el capítulo 1 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey. Entonces eso quiere decir que Daniel, en medio de la separación de su familia y en medio de ser llevado cautivo a otro lugar con la promesa de una vida llena de beneficios, de una vida llena de lujos y sobre todo una vida rendida a los pies de otros reyes y de otras personas, Daniel se detuvo en la historia y dijo, yo soy una persona plena, porque quien soy y porque lo que tengo está afincado solamente en la roca inconmovible de los siglos. Así es que nuestra vida plena, mis amados hermanos, no debería de estar basada en alcanzar todas esas metas económicas o educativas o empresariales. ¿De qué nos serviría ser los mejores empresarios? ¿O de qué nos serviría tener la mejor historia como empresario en nuestro país si nuestra vida no está afincada en la fe en Cristo Jesús? Es por eso que yo quiero compartirle que la realidad, que la real vida plena se vive y se disfruta cuando nosotros podemos tener a Cristo Jesús como el Señor de nuestras vidas. Y cuando uno se rinde a eso, la palabra nos habla y nos ilustra acerca de este principio. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero cuando primeramente buscamos la bendición de Dios y no le buscamos a Él como Salvador, como Señor de nuestra vida, es ahí cuando nuestra vida comienza a carecer de plenitud. Una vida plena es aquella que tiene su mirada fija y puesta en el autor y consumador de nuestra salvación. Otro de los ejemplos también que en la Biblia me impacta mucho, un joven llamado José, la cual la Biblia lo describe como un hombre hermoso, es vendido por sus hermanos, separado de su padre, es hecho pasar por muerto en contra de su voluntad. Es más, es acusado injustamente por una mujer que le incitaba a que durmiera con ella y después fue llevado a un calabozo, a la cárcel, y ahí él le hace un favor a alguien y esa persona lo olvida. Uno podría decir, ¿eso es una vida plena? ¿Cómo poder vivir una vida plena cuando has pasado por tanto dolor, por tanto abandono, por tanto sufrimiento, por una vida de divorcio, por una vida de abandono, por una vida de adulterio, de fornicación? Usted puede ponerle el nombre que usted quiera, pero la palabra de nuestro Dios aquí en la historia de José nos muestra cómo este varón de Dios pudo vencer las adversidades. ¿Y sabe por qué? Yo creo firmemente que José tenía una identidad, pero también tenía una vida plena, fincada en el Señor. Él sabía de dónde había salido, él sabía a quién pertenecía, él sabía quién estaba a su lado y él sabía a quién estaba sirviendo. Cuando esta mujer lo invita a dormir con él, dice que José le dijo, no voy a ofender a mi patrón, a mi señor terrenal, pero tampoco quiero ofender al Dios eterno, de que merece toda la gloria y toda la honra. Y este hombre prefirió salir huyendo. Así es que, mis amados hermanos, el tema de esta noche tiene que ver con esto, una vida plena. Y yo creo que los hijos de Dios, los que hemos decidido recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador, los que hemos abrazado la fe, podemos disfrutar y podemos tener una vida plena. Pero a veces tenemos que recordar en qué consiste esta vida plena. Pero también para aquellas personas que están en esa búsqueda,
que están buscando cómo tener una vida plena, yo creo que esta es una gran oportunidad de que puedan recibir a Cristo Jesús como el Señor de su vida y que puedan hacer a Cristo el centro de su familia y que puedan hacer al Señor el centro de su vida y que le tomen en cuenta y que le pidan perdón por sus pecados y que lo hagan la parte más importante de su vida. Yo creo que las personas exitosas y las familias exitosas, la gente que disfruta de una vida plena real, son aquellas personas que han puesto a Jesús como su esperanza. Son aquellos que han puesto su mirada en el Salvador. Son aquellos que aún a pesar de las tormentas y las dificultades y los desengaños y tantas cosas que pasan por la vida, su mirada permanece puesta en el Señor. Así es que en esta tarde yo quiero compartirle a usted, si usted es cristiano, pues que pueda recordar en qué radica, qué significa, qué es tener una vida plena en Jesús. Pero también para aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo como el Señor de su vida, este es un buen momento para que puedan entender lo que Cristo Jesús está ofreciendo, lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros y que es una gran puerta para que nosotros podamos vivir una vida plena. Miren, la primera enseñanza que tengo para ustedes en esta hora es que una vida plena es una vida libre. Una persona que vive una vida plena es aquella persona que tiene la bendición de haber sido liberado de la esclavitud del pecado, de esa vida de esclavo, de esa vida de estar atado al pecado, de estar atado a tantas cosas que no nos permiten caminar por la vida. Así es que una vida plena tiene que ver con una persona libre. La palabra de nuestro Dios en 2 Corintios 5:21 dice que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecador. El castigo de nuestro pecado fue sobre él. Así es que Cristo Jesús nos ofrece o nos ha dado una vida en libertad. Ya no tenemos más por qué vivir como esclavos del pecado. Tenemos el Espíritu Santo, ese espíritu de poder, de dominio propio para poder decirle al pecado no y reconocer que la única cosa que puede traer el pecado a nuestra vida es la muerte. Así es que mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, usted puede entender y puede descubrir que si usted desea tener una vida plena, la primera cosa que usted tiene que hacer es aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y reconocer que Él pagó el precio de nuestro pecado. Nosotros podemos pensar que porque tenemos pecado en nuestra vida o porque nos sentamos sucios, no podemos acercarnos a Cristo Jesús. Pero déjeme decirle algo bien importante. El principio de la libertad para que usted y yo podamos disfrutar de una vida plena es acercarnos al Señor con un corazón humilde y con un corazón que reconoce que hemos fallado y que no somos merecedores y que no podemos adquirir, que no podemos ganar ese milagro maravilloso de la salvación, sino que solamente el único camino que podemos encontrar para acercarnos a esa vida plena es a través de Cristo Jesús. Yo le invito para que en esta hora usted pueda abrir su corazón, su mente, su entendimiento y que Dios pueda revelarle a usted que la única forma a través de la cual usted puede disfrutar de una vida plena es buscando la libertad que solamente Cristo puede dar. La palabra de nuestro Dios nos cuenta un sinfín de historias de hombres y mujeres que se acercaron a Cristo Jesús con diferentes problemáticas. Pero el común denominador de todas estas historias tiene que ver con un Jesús que les libera. Tiene que ver con un Jesús que les quita la carga de su vida y que les da una nueva oportunidad de tener esa vida nueva en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La palabra de nuestro Dios nos enseña que la libertad tiene que ver con la justificación y tiene que ver con la redención. Cristo ha pagado el precio que nosotros merecíamos pagar. Y lo ha pagado con su vida. Déjeme decirle algo bien importante. No hay nada que usted pueda hacer. No hay nada en este mundo que usted pueda hacer para que Dios le deje de amar. Así es que reconozcamos esta libertad que tenemos en el Señor. Quizá para muchos sí significa tener una vida plena. Quizás es encontrar al marido de sus sueños
o a la mujer de sus sueños, o la casa de sus sueños, o los hijos de sus sueños, no lo sé. Pero ciertamente eso es importante. Pero eso no es la realidad de una vida plena. ¿De qué te serviría tener la mejor esposa o el mejor esposo o la mejor casa o el mejor trabajo o la fortuna mejor guardada en el banco si tu vida en realidad no es libre? Tú necesitas la libertad que solo Cristo puede dar. Y esa libertad se encuentra acercándonos a Cristo Jesús como el Señor de nuestra vida. Él quiere redimirnos, Él quiere comprarnos. Él quiere hacernos suyos para darnos una vida con Él por la eternidad. Así es que, mis amados hermanos, la primera cosa que nosotros tenemos que valorar y que tenemos que vivir al máximo es la libertad que hemos alcanzado y que tenemos en Cristo Jesús. Amada iglesia, Cristo nos ha hecho libres para amar, para servir, para bendecir la vida de los demás, para bendecir la vida de nuestros hijos. Y tenemos que vivir como libres. No tenemos que vivir ya más como esclavo. El gran problema de muchos cristianos no es que salgamos de Egipto, no es que salgamos de ese Egipto de pecado y de ese Egipto de malos hábitos, sino que el desafío más grande es sacar a Egipto de nuestro corazón. Quizás muchos de nosotros todavía en ocasiones, cuando el estrés y cuando el cansancio viene a nuestra vida, a veces de repente anhelamos las cebollas y los ajos y la carne que comíamos en Egipto, aun cuando sabemos que esa carne y esos ajos nos estaban perjudicando y nos estaban matando. A veces seguimos deseando eso. Pero sabe una cosa, hoy es una buena oportunidad para que valoremos la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y que tenemos esa libertad para elegir. Y si habremos de elegir, elijamos lo mejor. Elijamos crecer y profundizar en nuestra relación con Cristo Jesús. Que podamos ser como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, porque sus raíces están fincadas y están sumergidas en esa savia divina, en ese poder glorioso de nuestro Señor. Y cuando vengan las circunstancias difíciles como esta pandemia, nuestra fe y nuestra esperanza pueda mantenerse firme. ¿Firme por qué? Porque fuimos llamados a ser libres. Fuimos llamados a vivir en libertad. Entonces, una vida plena es aquella que puede disfrutar de la libertad que Cristo puede dar del pecado y de la maldad del enemigo. Porque una vez más repito, ¿de qué le sirve tener una vida glamurosa? ¿De qué le sirve tener una vida llena de lujos si su corazón y su alma están cautivos por el pecado? ¿De qué nos serviría? Es mejor una vida libre y una vida que depende del Señor. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice: he aprendido a vivir en la escasez como en la abundancia, porque mi vida es plena en Cristo Jesús. Así es que valoremos la libertad que Cristo nos ha dado y vivamos como libres para amar, para servir, para bendecir. Somos libres, iglesia. Disfrutemos de esa libertad que a Cristo Jesús le pagó, le costó el precio de dar su vida en la cruz del Calvario. La segunda cosa que quiero compartir con usted es que una vida plena es aquella que tiene victoria. Una vida plena es aquella que disfruta y vive la victoria. La palabra de nuestro Dios nos dice que Cristo Jesús ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte. Hoy en día, con esta pandemia, con este problema del coronavirus, hay muchas personas que temen a la muerte. Pero sabe una cosa, el apóstol Pablo, uno de los hombres que predicó con pasión y con fervor el evangelio de Cristo Jesús, decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe por qué? Porque Pablo tenía una vida plena, porque su esperanza estaba afincada en Cristo y porque él sabía que este mundo, aún con todas las cosas hermosas que usted puede ver, cuando yo veo las películas filmadas en otros países y que veo los escenarios de Australia, aquellos países tan cuidados, tan hermosos, los lagos azules, y cuando veo todas esas preciosuras, yo quisiera decir: Señor, que no se acabe nunca el mundo, que vivamos aquí para siempre. Pero sabe una cosa, ni siquiera podemos imaginar,
Ni siquiera podemos imaginar la hermosura que significa tener una vida eterna con Jesús. Este mundo, por más hermoso que parezca, no es el paraíso. El paraíso que nosotros como hijos de Dios buscamos es encontrarnos con nuestro Salvador un día en el cielo y amarle, servirle, adorarle por la eternidad. Esa es la vida plena que Cristo ofrece. Que nuestra esperanza no esté fincada en este mundo y que nuestra esperanza no esté fincada en todo eso que podemos ver físicamente, sino que nuestra mirada esté fincada en una eternidad con el Señor. Y cuando nosotros podemos entender esta parte de la vida, entonces podemos tener una vida plena en el Señor. Amado amigo que me escuchas, personas que escuchan esta grabación, déjeme decirle en el nombre de Jesús, si usted está buscando tener una vida plena, usted necesita acercarse a aquel que venció la muerte. Hoy en día mucha gente rinde culto a la Santa Muerte y mucha gente adora a la muerte, pero la Biblia dice que Dios va a destruir, que ha destruido para siempre a la muerte. Y no importa que la muerte sea la blanca, la roja, la azul, la amarilla, será destruida porque Jesús la venció. Y usted debe acercarse a ese Jesús que venció la muerte, a ese Jesús que ha vencido a la muerte para siempre y que nos ofrece una vida gloriosa en Él. Así es que, amada iglesia, también nosotros, si somos creyentes y somos discípulos de Jesús, vivamos una vida plena, no temiendo a la muerte. Nosotros no tenemos por qué temer a la muerte. Recuerde, para el cristiano la muerte es un salto a la eternidad. Cuando nuestro momento llegue en esta tierra, cuando nuestros ojos se cierren, entonces miraremos al Señor. Entonces no hay por qué vivir este presente atemorizados. No hay por qué vivir este presente con miedo o con dolor o con angustia. Porque sabemos que el Dios eterno tiene todo bajo su perfecto control. Y aún aquellas cosas que nos parecen terribles y aquellas cosas que nos parecen inexplicables, dolorosas, ¿sabe una cosa? El Señor tiene el poder para cambiar esas tragedias, esas pérdidas en historias maravillosas de victoria. Él ha vencido a la muerte. Él es el Dios victorioso. Esa es la victoria que el pueblo de Dios tiene para vivir y para disfrutar. En la Biblia dice nuestro Dios: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Ha sido destruida. La muerte no pudo contener el cuerpo de nuestro Salvador. No pudo contener la resurrección de nuestro Señor. Es por eso que ahora nosotros podemos disfrutar una vida plena en el Señor. Porque sabemos, como decía Job. Job lo decía: aun cuando mi cuerpo esté deshecho, yo sé que he de ver a mi Señor. El apóstol Pablo decía: mas yo sé en quién ha creído. Yo sé en quién he creído, porque es poderoso para salvarme, no solamente en esta vida, sino aún en la eternidad. Así es que, amado amigo, tú que estás en búsqueda de una vida plena, si quieres tener una vida plena, acércate a Cristo Jesús. Él es el vencedor, Él es el victorioso, Él es la razón de nuestra adoración. Amada iglesia, cada vez que oremos, cada vez que alabemos al Señor, demos alabanza a Él por ese regalo tan hermoso de la victoria que nos ha dado sobre la muerte. Hoy tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Una persona, por más riquezas que acumule, por más títulos que acumule, por más experiencia laboral, por más reconocimientos que este mundo le dé, si su vida no está escondida en Cristo Jesús, la muerte eterna le alcanzará. Amados hermanos, si ustedes tienen hijos que aún no han venido al conocimiento de Cristo Jesús, es importante que en este tiempo no solamente les pidamos, sino que les roguemos, como dice el apóstol Pablo: reconcíliense con el Señor, porque aquel que está escondido en Cristo, la muerte eterna no le alcanzará, sino que pasará de muerte a vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección
y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Disfrutemos pues una vida plena en el Señor. Y la última cosa que quiero compartir con ustedes es que una vida plena es aquella que tiene un privilegio. Una vida plena es aquella que tiene un privilegio. ¿Qué privilegio tan grande es para nosotros, amada iglesia? El que nosotros podamos tener una vida eterna, una salvación, que Cristo Jesús haya pagado el precio de nuestro pecado para que usted y yo pudiéramos disfrutar una vida plena en el Señor. Recuerde, Él decidió tomar la corona de espinas para darnos a nosotros la corona de vida. Y quiero terminar este tiempo con una historia que también encontramos en la palabra de nuestro Dios. Allí en el Evangelio de Marcos capítulo 5 nos narra la historia del endemoniado gadareno, un hombre que tuvo el privilegio de encontrarse personalmente con Cristo Jesús. Dice la historia en los diferentes evangelios que este hombre vivía en los sepulcros y que se lastimaba a sí mismo y que estaba encadenado y que estaba sucio y que no estaba aseado. Era la persona que nadie quería toparse en su vida. Déjeme decirle que muchos de nosotros en algún tiempo fuimos esa gente con la cual nadie se quería encontrar. Pero ese hombre despreciado, ese hombre estigmatizado por la sociedad, este hombre a quien muchos consideraban inmerecedor, a este hombre que decían: con este no me junto porque ha dividido la iglesia, con este no me junto porque está divorciado, con este no me junto porque tuvo problemas sexuales en su vida, con este no me junto porque es un ladrón, porque es un mentiroso. Así hay mucha gente que piensa que tiene esa cualidad de juez para decir este sí, este no. Pero ¿sabe una cosa? Ese Jesús que no ama como nosotros, ese Jesús que no perdona como nosotros, ese Jesús que no tiene nuestras limitaciones en nuestro ser, se acercó a este endemoniado gadareno y no le importó su pasado, no le importó su presente, no le importó cuánto había fallado, no le importó cuánto se había equivocado, no preguntó por qué está así. Y si está así se lo merece, por cochino, por cerdo, es el castigo que le pertenece. No, Jesús se acercó a él y con brazos de amor lo liberó, le dio la libertad que él necesitaba, pagó el precio de su pecado y lo hizo parte de su pueblo. Eso es ser privilegiado. Amada iglesia, tú y yo hemos sido privilegiados, porque siendo personas lisiadas, y porque siendo personas perdidas en el pecado, Cristo nos amó primero y derramó su gracia y nos limpió y nos dio una vida nueva. Así es que una persona que puede tener una vida plena es aquel que tiene el privilegio que Dios le ha dado de conocerle a Él y de disfrutar la gracia. Es por eso, amada iglesia, que si hay un pueblo en estos días que debe vivir sin temor y que debe vivir con felicidad y que debe vivir con un gozo desbordante, debemos de ser la iglesia del Señor. Aquellos que amamos a Cristo, aquellos que hemos sido redimidos por el Señor, tenemos el compromiso de vivir una vida de alabanza, de adoración, pero también, amada iglesia, así como Cristo nos ha privilegiado a nosotros y nos ha perdonado y no nos ha juzgado, sino que nos ha traído de muerte a vida, así debería ser el comportamiento de la iglesia. Hay mucha gente dentro de nuestra iglesia y dentro de muchas iglesias y dentro del mundo que hemos dicho: este no te merece, este no merece la salvación, este está perdido, este no. No seamos jueces, seamos promotores y seamos mensajeros de la gracia y del perdón que solamente Cristo puede dar. ¿Tienes una vida plena? Si tú estás disfrutando de una vida plena, es porque Cristo Jesús te ha hecho libre. Es porque Cristo Jesús te ha compartido y te ha hecho parte de su victoria. Si tú tienes una vida plena, es porque Dios
te ha dado el privilegio de conocerle a Él. Pero si tú, amado amigo y hermano que nos escuchas, no tienes una vida plena, ven a Cristo Jesús. Acepta la maravillosa invitación que Cristo Jesús hace para tu vida. Ven a Cristo, entrega tu corazón, entrega tu vida. Él te dará esa vida plena que nos está ofreciendo a través de su palabra. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que como iglesia podamos ser promotores no del juicio. No somos nadie para juzgar, no tenemos esa capacidad. El acusador y el que juzga, ese es el diablo. Nosotros tenemos la posibilidad enorme de extender nuestros brazos y ser imitadores de Jesús, y que este privilegio del cual nosotros disfrutamos, otros también lo puedan tener. Ese es el gozo del corazón de la iglesia. Esa es la vitamina más poderosa que podemos recibir en este tiempo, compartir nuestra fe y compartir nuestro amor con aquellos que a veces pensamos que son imposibles de alcanzar, o que simplemente no merecen la gracia del Señor, o que ya hemos hecho tanto por ellos y no quieren. Este es un momento para rogarles a que vengan a Cristo Jesús. Así es que yo también les ruego, amados hermanos, vivamos en libertad. Pero si tú no tienes una vida plena, yo te invito para que vengas a Cristo y recibas esta vida plena que Jesús hoy te ofrece. Hermanos, que el Señor les bendiga.